Bien, chicos, entonces tratando de repasar un poco las cosas que hemos visto, tal como lo estábamos mencionando antes de la grabación. También vienen varios temas, hay que recordar un poquito de ángulos, de geometría en general. Y en medio de todo eso también están los cuadriláteros, están las figuras en tres dimensiones, y acordarse cuántos lados, cuántos vértices, cuánto todo. Bueno, la tarea ya estaba calificada, ¿verdad? La tarea también nos sirve, fue una tarea un poquito corta, pero también nos sirve bastante. Recuerden que nosotros contamos cada esquinita de las que aparezcan aquí, con blanco no sirve. Cada esquinita de las que aparezcan aquí en las figuras viene siendo un vértice. En la tarea había una pregunta que decía que cuál figura tenía un solo vértice, ¿verdad? Y algunos hablaron de la pirámide. La pirámide tiene una sola cúspide, ¿verdad? Que es como se le llama al punto de arriba. Cúspide, pero vértices en general son varios. Están los de la base más ese de arriba, más esa cúspide. La única figura que tiene un único eh, vértice vendría siendo el cono, aunque estas esquinitas, ¿verdad? Nos hagan pensar que son vértices, en realidad como el cono tiene un círculo, no hay ninguna esquina y no se puede pensar, ¿verdad? Como que hay una línea trazada ahí. En realidad lo que hay es un formato, una forma circular y entonces no hay esquinas como tal. Y la única esquina o punto donde llegan a convergir todos los demás lados, todas las aristas, vendría siendo la que está arriba. Entonces el cono es la figura con una única o con un único vértice. Yo no se las tomé como malas realmente a los que pusieron pirámide, porque, ¿verdad? Dentro de lo que nosotros estamos estudiando, no estamos profundizando con el cono, entonces está bien, ¿verdad? Tal vez la preguntilla andaba un poquito más abierta de la cuenta, no necesariamente era tan directa de la materia y por eso no quise, digamos que maltratarlos con la calificación. Pero recordar, ¿verdad? Esos detalles. Recordar otra vez lo que habíamos hablado de los triangulillos, de los ángulos, perdón, opuestos por el vértice, ¿verdad? Que opuesto por el vértice, por ejemplo, sería el ángulo A con el ángulo B, pero que también opuesto por el vértice puede ser el C con el D, porque el C viene aquí arriba, que es este ángulo de acá, y el D es este que viene aquí abajo. Entonces, de alguna manera, ¿verdad? En un mismo juego de datos hay dos opuestos por el vértice. Hay unos de arriba y abajo y hay otros de izquierda y derecha. Estos son opuestos por el vértice y estos otros también lo son. O sea, no es que si este vale 50, entonces este también vale 50. No. Pero si este vale 50, el de enfrente, el opuesto por el vértice, sí vale 50. Este de aquí arriba tendría que valer 130. ¿Por qué tendría que valer 130? Ya lo habíamos visto la semana anterior. Porque esos angulitos se llamaban par lineal o también eran ángulos consecutivos y adyacentes. Y esos ángulos entre los dos, entre el de aquí y el de aquí que vale 50 y el de aquí que en un principio no sabía cuánto valía, entre los dos son medio círculo, entre los dos miden 180, son suplementarios, perdón. Entonces, si ya tengo uno de 50, el otro tiene que medir lo que haga falta para llegar a 180. Entonces, esos detallillos son detallillos ahí simples, pero que en una pregunta de examen, ¿verdad? Perfectamente puede venir así. Y les ponen A, B, C y D. Y acá les dicen, si ángulo A es igual a 63, determine. Y entonces ahora sí, les preguntan, medida del ángulo B, medida del ángulo C, medida del ángulo D. ¿Cómo contestamos eso? ¿Quién sabe? ¿Quién me ayuda? O que estoy repitiendo, ¿verdad? Pues el ángulo B, ¿73? ¿Quién? ¿Quién vale cuánto? el,
El ángulo B mediría 117. Ok, vamos a ver. Suponemos que el B 117. ¿Y quién más me contestaron? Okay. Y el C mediría igual, 63, y el D igual. Igual 63. El C mediría igual a la. El, Sí, el D mediría igual a B. ok, ok. Muy bien. Algo así. Bueno, 63 yo le sumo 117. ¿Y cuánto me da? Me da 180. Entonces estamos bien. Porque ellos dos son suplementarios. Entre los dos suman 180. Y como el 63, que es el A, es opuesto por el vértice con el C, miden lo mismo. Y como el B es opuesto por el vértice con el D, entonces también miden lo mismo entre ellos dos. O sea que esa es la respuesta. Muy bien contestado. Ahí hay 3 puntos, no regalados, pero bonitos o fáciles de encontrar. ¿Ok? No se les olvide. ¿Qué va a pasar en este examen? Posiblemente, no sé, algo como en la tarea, me pregunten. Un ángulo congruente con un ángulo recto mide y me dan las opciones. Entonces, no sé, 0, 90, 180. ¿Cuál sería la correcta? 90. Ok, empecemos por entender, sí, los dos conceptos involucrados. Congruente y ángulo recto. ¿Cuánto mide un ángulo recto? La semana pasada, no, antepasada creo, habíamos repasado los nombres. Hablamos del ángulo nulo que medía 0, del agudo que medía entre 0 y 90, del recto que medía 90, y de ahí en adelante otros nombrecillos que ustedes van a tener que memorizar. Pero entonces el recto mide 90, y si yo busco uno que sea congruente, es uno que mida igual. Entonces, ¿cuál opción es la correcta? Y la única que mide igual es el B, que mide exactamente los mismos 90. Entonces, ven que ahí van involucrados los conceptos. Tal vez no les dicen a ustedes cuánto mide un ángulo recto, pero en realidad eso es lo que le preguntaron. Porque si le piden uno congruente, es que mida igual. Pero si ustedes no saben qué es congruente ni cuánto mide un ángulo recto, por supuesto que no van a poder contestar. Entonces las preguntas tienen mucha teoría o van a requerir de que ustedes se acuerden de ese montón de cositas que hemos estudiado. Así que a ponerle con eso. Bueno, igual con el número de aristas, número de caras, etcétera, etcétera, etcétera. Eso ya habíamos practicado un poco. Igual les van a pedir mucho de ángulos complementarios y suplementarios. Casi siempre en varias preguntitas de eso. Son como temas muy, muy específicos. Y vienen posiblemente, porque ya les dije que no sé, también un poquito de información referente a los cuadriláteros, ¿verdad? Que habíamos mencionado. Entonces con los cuadriláteros, bueno, voy a borrar ese chonchero que tienen. Vimos un poquito sobre el rectángulo, rombo, cuadrado. Mencionamos algunas características y muy importante recordar que nos pueden preguntar perímetro y áreas, que son como preguntas muy comunes con respecto a ellos, ¿verdad? Entonces, para que nadie se le ocurra olvidar detalles tan importantes como cómo se calcula, por ejemplo, un perímetro, ¿verdad? Que es como el más simple de todos. El perímetro, que básicamente, ¿qué es? El perímetro es la suma de los lados de todas las figuras. Entonces, en figuras tan básicas como los rectángulos y los cuadrados, que son figuras que se supone más o menos conocemos, entonces yo podría decir, por ejemplo, que este rectángulo aquí mide 3 y aquí mide 8, necesito que me ayuden con el perímetro. Yo podría decir que en este cuadrado aquí mide 10. ¿Cuáles serían, por ejemplo, esos perímetros o el valor de esos perímetros? Del rectángulo sería 22. Del
rectángulo sería 22. Vamos a ver cómo hacemos para llegar a esos números. Okay. El lado izquierdo de ese rectángulo, conocido como la altura o el ancho, mide lo mismo que el lado derecho. Y el lado más largo, conocido como la base o largo, mide 8. Entonces el de enfrente también mide 8. Ellos son paralelogramos. Es decir, los lados que están al frente son paralelos y además de ser paralelos tienen la misma medida. Ok, y eso significa que yo nada más sumo 3 más 8 más 3 más 8, dándole la vuelta a los datos. 3 más 8 más 3 más 8. Ya tengo los 4 datos incluidos. Entonces básicamente, como nos dijo la compañera, tengo 22. Muy bien. O sumo 3 más 8 que me da 11 y como hay otros dos iguales, lo multiplico por 2. También. El perímetro de esta figura que está aquí arriba, me dieron muy poquitos datos. Es un cuadrado y apenas sé que el lado vale 10. Bueno, recordar que en los cuadrados todos los lados son iguales. Entonces, mide 10 por todo lado. Entonces 10 más 10 más 10 más 10 o 10 por 4 porque son 4 lados y todos miden lo mismo. Así de fácil obtengo perímetros de figuras comunes, conocidas, digámoslo así. Ok. ¿Por ahí alguna preguntilla? Recordar que los ángulos internos de los cuadriláteros, o sea, todos estos de acá, si yo los sumo, entre todos van a medir 360. Y estas figuras planitas que no llevan, que no son oblicuas, que no van de medio lado, como el rombo o como el romboide o esas figuras planitas, todos los ángulos internos, 1090 son ángulos rectos. Entonces, si son 4 por 90 me da los 360 grados de los que estábamos hablando. Igual pasa con estas figuras, si aquí me queda un ángulo más chiquitico, aquí se hizo más grande. Entonces estos ángulos que están aquí adentro también tienen esa relación 2 a 2 y ellos también consiguen 360 grados a lo interno. Ok, vamos a tratar de seguir porque vamos un poquillo atrás. Aquí está lo de la desigualdad triangular, lo que hablábamos de los valores de los triángulos, que eso más o menos lo practicamos. Y ahora vamos a ver o a recordar en donde quedamos la semana anterior, que eran con algunos de los teoremas, ¿verdad? Que tenían que ver con los triángulos. El primero de ellos es muy parecido al de los cuadriláteros, es la suma de los ángulos internos. Entonces, si yo agarro un triangulito, los triángulos de adentro, los que están aquí por dentro, entre ellos tienen que sumarme 180. ¿Qué puede pasar en el examen? Lo que pasó en ese ejercicio, que tal vez no lo recuerden, pero que a mí me den la medida de 2. Entonces yo busco el que falta, ¿verdad? Entonces eso es relativamente fácil por usar un término. Entonces yo podría pensar que tengo un triangulito ahí, inventemos un triángulo rápidamente. Vamos a decir que, bueno, incluso vamos a poner los ángulos exteriores también, o al menos uno, para de una vez ver ese concepto. Vamos a pensar que aquí tengo el ángulo alfa. Aquí tengo 48 grados. Y aquí tengo, bueno, este es el más grande más bien. Vamos a poner aquí, no sé, 78 grados. Y vamos a pensar que tenemos aquí un ángulo de 39 grados. Aquí está el ángulo que se llama B o beta, para hacerlo de una vez como los dos con números, con letras griegas. Entonces, la pregunta es, ¿cuánto vale o cuánto mide alfa y cuánto vale o cuánto mide beta? Ok, los ángulos que tenemos son diferentes. Alfa es un ángulo exterior. Ven que queda por fuera del triángulo. Y beta es un triángulo que está, un ángulo, perdón, que está adentro del triángulo. Entonces es un ángulo interior. Ok. La pregunta es averiguar cualquiera de los dos.
primero, ¿verdad? Cuando a mí me dan los espacios, yo averiguo cualquiera de los dos, el que yo vea más fácil primero. Bueno, entonces vamos a recurrir a averiguar beta con la regla de que la suma de los tres, de los ángulos internos, es 180. Entonces, para averiguar beta, yo digo, si yo sumo 39 más 78 más beta, eso tiene que ser 180. Eso es lo que dice esta regla aquí arriba. Pero yo, para no complicarme, para encontrarlo todavía más simple y más fácil, ¿qué voy a decir? El que falta. Entonces, si beta es el que falta, yo a 180, que son todos juntos, le resto los dos que ya tengo. ¿Y cuánto me da si a 180 le resto a estos dos señores? 63. Muy bien. Ese es el ángulo en grados beta. Ahora, ¿cómo encuentro al ángulo alfa? Entonces, para encontrar alfa, hay otra propiedad. ¿Qué dice la otra propiedad? Como alfa es un ángulo exterior, ¿verdad? Entonces, el ángulo exterior es igual a la suma de los dos ángulos internos no adyacentes o no consecutivos para que sea todavía más exacto. Ok, ¿qué es eso de ángulos no consecutivos a él? Habíamos dicho que dos ángulos eran consecutivos si estaban así, seguidos. Eso yo lo tengo aquí. Yo aquí tengo al ángulo alfa y de seguidito tengo el ángulo beta. Están seguidos. Comparten el vértice y también un lado, un brazo, una línea. Eso les pasa a esos dos ángulos aquí. Comparten esta línea. Este punto es el vértice, entonces lo están compartiendo. Ok. Entonces esos ángulos que no estén a la par del alfa, es decir, el 78 y el 39, esos dos ángulos juntos, sumados, me dan ángulo alfa. Así de fácil. Entonces yo nada más hago la operación que ya estaba por ahí. Era muy sencilla. Yo digo alfa es igual a 39 más 78. Y eso nos da 117, supongo. Y así de fácil encuentro la medida de ese ángulo. Ven, entonces seguimos teniendo mucha información a partir de los triángulos. En matemáticas los triángulos al final resultan muy importantes. Los triángulos de alguna manera nos dan o los estudiamos mucho, ¿verdad? La mayoría de la geometría anda dando vueltas alrededor de los triángulos. Por esa razón, ¿verdad? Es de suma importancia que tratemos de aprender bien esto. Más adelante nos va a tocar verificar otras cosas y sin duda alguna el haber o el entender bien los triángulos definitivamente nos lleva a los resultados correctos siempre. Siempre va a ser una necesidad. Eso es lo que estábamos explicando acá. Vamos a ver si hay alguna otra preguntilla que podamos utilizar. Ok, muy bien. Dice, determine el valor de X y me dan ese triángulo. ¿Cómo será que llego yo a averiguar cuánto vale X con solo ese dibujito que está ahí, que no trae ni un solo número? Ni un solo número. Entonces, ¿cómo pretenden ellos que yo sepa cuánto vale un triángulo si ahí no hay nada? ¿Quién me puede ayudar? Bueno, ¿qué tipo de triángulo es ese?
Los triángulos, de acuerdo a sus medidas, ¿verdad? O de acuerdo a sus ángulos, se pueden clasificar. Los triángulos que tienen todos los lados iguales se llamaban ¿cómo? ¿Nadie se acuerda? Bueno, cuando tengo los tres lados iguales, las medidas de los tres lados son iguales, ese triángulo se llama triángulo equilátero. Entonces, en este ejercicio yo tengo un triángulo equilátero. Ok, equi de igual, látero de lado, lados iguales. Equilátero. ¿Cómo sé que es un triángulo equilátero? Estas rayitas son las que me marcan que todos valen igual, que todos miden lo mismo. Entonces ese triángulo, sin dudarlo, es un triángulo equilátero. Muy bien. Como todos los lados de ese triángulo son idénticos, pasa algo curioso con los ángulos. También son iguales. Entonces, los ángulos internos, los ángulos de adentro, los tres miden lo mismo. El ángulo B, que es el que estamos buscando, el ángulo A y el ángulo C, todos miden iguales. Claro, eso no me dice mucho. Si todos miden iguales, ¿cómo hago yo? Si uno mide 70, los otros miden 70. Si uno mide 90, los otros miden 90. Pero hay un detalle extra. ¿Cuál es el detalle extra? Y que según lo que acabamos de aprender o lo que hemos estado viendo, la suma de los tres de adentro tiene que dar 180. O sea que mis ángulos no pueden medir 90. ¿Por qué? Porque si los tres miden 90, yo tendría 90 más 90 más 90. Y eso supuestamente debería dar 180. Pero si ustedes van a la calcu, eso da 270. Entonces estaríamos mal. Ah, entonces la regla está mala, profesor. Esa regla no sirve. Bueno, en realidad no es la regla la que está mala. Lo que está malo es la interpretación que le estamos dando a esto. Es cierto que los tres miden iguales, pero yo no puedo escoger el valor de los ángulos. Yo primero necesito repartir esos 180 que yo ya sé que es lo que miden entre los tres. Entonces esos 180 lo miden entre todos, pero todos miden lo mismo. Ah, son iguales, entonces lo voy a distribuir entre 3, porque le toca lo mismo a cada uno. ¿Cuánto es 180 entre 3? 60. Entonces ahí es donde la calcu me ayudó. Yo le hago caso a la calcu, cada ángulo valía 60. Ok, ¿todo el mundo de acuerdo? Más o menos casi sí. Bueno, listo. Sí, pero Excelente. Ahí hay más ejercicios para que practiquen. Muchos más. Habíamos quedado en que ustedes tenían bastante donde practicar. Y para hoy íbamos a ver detalles. Bueno, ya vimos esa regla, ¿verdad? De los ángulos internos, de los ángulos externos también, de un cuadrilátero miden 360. Y vamos a ir a... Bueno, el área de estas figuras es muy simple, pero igual la vamos a recordar. El área de un cuadrado, el área de un rectángulo, el área de un triángulo. La vimos la semana pasada, me parece que no, ¿verdad? Ok, de todas formas así rápida y teóricamente, el área de un cuadrado es el espacio que encierra, el área es eso, un espacio que queda encerrado, ¿verdad? Todo este espacio que queda aquí encerrado dentro del cuadrado, ese es el área. Por eso cuando hablamos de, no sé, un terreno, un lote, siempre decimos, el lote tiene un área de 200 metros cuadrados, claro, porque el lote es algo así y lo que hay aquí adentro son 200 metros. Pero ¿cómo calculo esos 200 metros? Ok, se llaman metros cuadrados porque aquí hay un metro cuadrado, es una figura que tiene un metro a los 4 lados. Entonces yo puedo poner 200 de esas figuras aquí adentro de este terreno. Y por eso hay 200 metros cuadrados. ¿Cómo encuentro realmente, cómo calculo para no tener que hacer ese dibujo y estar siempre buscando ahí todo eso? ¿Cómo se calcula, cómo se encuentra ese dato? Entonces el metro cuadrado se obtiene a partir de la multiplicación de los lados. Entonces, si este lado mide 2 y este lado mide 3, yo en realidad tengo un área de
2 por 3, o sea, 6 metros cuadrados. Yo estoy diciendo que este lado mide 2, entonces de aquí a aquí hay 1 metro y de aquí a aquí hay otro. Y estoy diciendo que acá mide 3, entonces aquí hay 1, 2 y 3. Si esto me hubiera quedado bonito, me hubiera quedado perfecto, me hubiera quedado en cuadritos, yo tendría 1, 2, 3, 4, 5, 6, los 6 metros cuadrados de los que estoy hablando. ¿Ven? Entonces básicamente encontrar el área de un cuadrado es una multiplicación, bueno, esta no es un cuadrado, es un rectángulo, es la multiplicación de los lados. Entonces vamos a cambiar, la verdad, muy vivo yo. Hablé de un cuadrado y les dibujé un rectángulo. Ok, como ya sabemos, ¿cuál particularidad tienen los cuadrados? De que tienen la misma medida en todos los lados. Entonces no sé si de aquí mide 15, aquí también debe medir 15 y el área del cuadrado sería simplemente 15 por 15. Ven que aunque aquí los lados no son iguales, yo hice lo mismo, yo multipliqué un lado de acá por otro lado de acá, uno de los lados por otro de las bases o las tapitas, el base o techo y los lados. Eso fue lo que hice, base por altura, largo por ancho, lado por lado. Entonces, en el caso del área de un cuadrado, que tenga 15 centímetros de medida de lado, su área es 225 centímetros cuadrados. Siempre vamos a tener un resultado donde necesitamos poner la medida en unidades cuadradas. ¿Ok? Entonces yo siempre que vaya a hablar de un área, tengo por fuerza que poner al cuadrado los datos. ¿Ok? Que quede eso bien claro. Muy, muy claro. Bueno, más o menos hasta ahí. Para estas figuritas, ¿verdad? Hay fórmulas. Las áreas, la mayoría se encuentran a partir de o a través de fórmulas. Entonces eso ayuda bastante. Porque en las fórmulas generalmente no hay mucho que pensar, ¿verdad? Solo es aplicar lo que me digan. Tenemos por ahí la otra figura que es el triángulo. Entonces cuando yo tenga un triángulo, yo puedo encontrar su área a través de lo que mida la base y lo que mida la altura. Entonces el área de un triángulo es base por altura dividido entre 2. Hay algunos triángulos, digamos que especiales, por ponerles un nombre. Esos triángulos especiales son los triángulos donde son los triángulos rectángulos, ¿verdad? Donde tiene un ángulo de 90, donde este lado es la base y este lado es la altura. Pero vean que si ustedes se ponen a ver, prácticamente todos ellos, perdón, prácticamente todos ellos, lo que tienen es, un cálculo, digamos, donde se atraviesa una línea, que es la altura, que no siempre está ahí específica, que no siempre se sabe o se ve. Entonces, por eso es importante saber identificar cualquiera de las dos. Hay más áreas, ¿verdad? Porque hay más figuras. Por ejemplo, tenemos a los rombos. Los rombos tienen a la diagonal mayor, a la diagonal menor. Entonces, el área de un rombo es multiplicar la línea que pasa aquí por dentro, la más larga, esa es diagonal mayor, por la que pasa para el otro lado, la más corta, esa es diagonal menor, y dividirlo entre 2. ¿Ok? Estas fórmulas no vienen en el examen. Estas fórmulas ustedes tienen que recordarlas, tienen que aprenderlas, memorizarlas. Así que a estar muy atentos con ellas. Ok. Bueno, ¿hasta aquí alguna pregunta? Ok. ¿Qué pasa, por ejemplo, con el romboide? El romboide es como un rectángulo. Si ustedes se ponen a ver, al romboide yo le quito esta esquinita y voy y se la pongo al otro lado y lo que me quedó fue un rectángulo. Entonces la altura del romboide y la base del romboide serían las que se encarguen de encontrar el área. Entonces el área de un romboide es base por altura.
Súper fácil. La línea inclinada no. Son las líneas rectas. La altura, una línea recta, ¿verdad? Es la línea que se calcula desde el vértice de allá de la izquierda hacia el piso. Es la misma si yo la calculaba de aquí para acá. Es la misma. Y la base es esta línea. Entonces no hay ningún problema. No cuesta. También el trapecio tiene su área. Ahí está. La pueden revisar. No es nada del otro mundo. El área de un trapecio. Incluso si ustedes enredan, pueden hacerlo como así, como dividirlo. Y entonces tienen un rectángulo o cuadrado, dependiendo de la figura, y dos triangulitos. Pero si eso es muy complicado, no pasa nada. Ustedes nada más se aprenden la fórmula, ¿verdad? ¿Qué dice la fórmula del trapecio? Base mayor más base menor por altura dividido entre 2. La base mayor es el lado largo de abajo. La base menor es el lado chiquitico de arriba, aunque el dibujo puede estar hecho al revés, ¿verdad? La base mayor es el lado largo. La base menor el lado pequeño. Siempre hay que calcular la altura. Y entonces yo lo que hago es sumar las bases y lo que me da lo multiplico por la altura. Y eso lo divido entre 2. Ese es el área un poquito más, la fórmula un poquito más fea, ¿verdad? Pero después de ahí, todo lo demás súper fácil. Bueno, muy bien. De nuevo, ¿esto cómo? De ahí, parece muy raro, pero en realidad no es la gran cosa. Vamos a ver si hay algún ejercicio para calcular. Ahí está. Bueno, ahí está muy rayado. Calcule el área de ese trapecio. ¿Ok? ¿Cómo calculamos entonces el área de ese trapecio? Ya vimos que solo hay que seguir la fórmula. ¿Cuál dijimos que es la fórmula para el área de ese trapecio? Base mayor más base menor dividido entre 2. Muy bien, solo le faltó por altura, pero Por altura, perdón. eso. Ella más ella, todo lo que dé por la altura y luego dividido entre 2. Excelente. ¿Quién es aquí la base mayor? En ese dibujillo que está ahí a la derecha. El 10. El número más grandote, el 10, muy bien. Esa es la base mayor. Le voy a sumar a ese 10. Vean que el dibujo es este de acá, ¿verdad? Le voy a sumar a este 10 que es la base mayor. ¿Qué? El 4 Le tengo que centímetros. sumar el número de arriba, la base menor, muy bien. Eso lo voy a encerrar en un paréntesis. 10 más 4 me da 14. Y a ese 14 yo lo multiplico por la altura. ¿Cuál es la altura ahí? 6 centímetros. La altura es la distancia de dónde a dónde. De arriba a abajo. Entonces serían 4, ¿verdad? Y el resultado de ahí se divide entre 2. Eso se mete a la cálculo para que ustedes no tengan que sufrir. Que la cálculo haga lo suyo y ustedes tranquilos con lo que toca. Perdón. Entonces, a ver cuánto da. 28. 4 entre 2 es 2 por 14, 28. Sí, debería darnos 28. Y eso es así de simple, chiquillos. Es tan sencillo, ¿verdad? Como meter datos a la cálculo. O sea, eso sí es importante, que ustedes manejen digamos, la fórmula, ¿verdad? Porque sin la fórmula, de ahí no llegamos a ningún lado. Por más que metamos bien los datos a la cálculo, no vamos a saber qué hay que meter en la cálculo, ¿verdad? Entonces hay que manejar bastante bien la fórmula. Y ya después de ahí se va uno tranquilito a poner los numerillos a la calculadora. Eso sería más o menos la idea de cómo hacer estos cálculos. No sé si hay alguna pregunta, alguna duda. Hasta ahí todo bien. Bueno, hasta ahí todo bien. Vamos a tratar de continuar. Para el día de hoy, porque sí tenemos un montón de cosillas, ¿verdad? Para el día de hoy vamos a tratar de el tema, digámoslo así, que tenemos para hoy nos lleva a el uso de
los puntos en el plano cartesiano. ¿Okay? Como ya es un poquito tarde, vamos a pasar de una vez ahí. Los puntos en el plano cartesiano son una cosa lindísima y facilísima. Ven que ahí tenemos una cuadrícula. Vamos a hacerla un poquito más pequeña. No, como ahí puede ser. Ajá. Está cuadriculado ese asunto. Bueno, voy a resaltar dos líneas importantes. Esto se llama plano cartesiano. Esas líneas que yo voy a resaltar, ¿verdad? Son los famosos ejes coordenados. Son dos líneas que se cruzan entre sí, ¿verdad? Son como una mirilla. Y esas dos líneas que se cruzan entre sí tienen como que un nombre. Voy a decir que tengo al famoso eje X, que es la línea horizontal, esta línea que está aquí, horizontal. Y voy a decir que tengo a la línea vertical, y esa línea vertical se llama eje Y. Ok, al eje X también se le conoce como eje de las abscisas. De una vez vamos a ir aprendiendo, abscisas, perdón. Y al eje Y como eje de las ordenadas. Pero por ahora no es tan relevante ese dato. Aunque en el examen a veces tiran así. Muy bien. Lo que vamos a decir es que esas líneas básicamente lo que describen es como una escala, ¿verdad? Entonces, ¿por qué usamos una cuadrícula? Ok, porque cada uno de esos cuadritos que aparecen ahí, ¿verdad? En teoría van a representar o van a tener la misma medida. ¿Ok? Entonces, por eso hablamos o decimos que eso es una escala. Muy bien. ¿Y cómo funciona exactamente? Bueno, aquí donde ellos se cruzan está el número 0. Y después de ahí, hacia la derecha, yo cuento los números de uno en uno de forma positiva. Yo digo 1, 2, 3, 4, 5, 6 y ahí puedo seguir. Y hacia la izquierda de forma negativa. ¿A qué se les parece esto? Eso es como una recta numérica. Cuando decíamos de dónde ubicar los números, de dónde ponerlos en la recta numérica, es esto, una recta numérica. Es la línea horizontal, pero el eje de las X. Pero resulta que ahora también vamos a hacer esa línea, vamos a hacer esa recta numérica, pero hacia abajo y hacia arriba. Perdón, hacia abajo y hacia arriba, pensando en los datos de lo mismo, que hacia arriba van los positivos, entonces 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y que hacia abajo van los números negativos, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4. Y ahí podría seguir con todos los demás. Ok. ¿Se ubican? ¿Estamos todos de acuerdo con lo que estoy diciendo? Supongo que sí. Bueno, está bien. Pura suposición nos vamos a ir. ¿Sí me están oyendo? Sí. Sí, profesor. Bueno, es que a veces no me contestan y me queda el susto de si estoy hace rato hablando solo y no funciona nada. Bueno, perdón, les decía entonces que ahora, al tener ese tablero lleno de números, ¿verdad? Lo que nosotros podemos hacer es ubicar en el espacio cosas y datos. ¿Ok? ¿Cómo es eso? Bueno, básicamente vamos a decir que, por ejemplo, no sé, a mí se me ocurre pensar que aquí hay un triángulo. Ese triangulito está ubicado aquí. A ese triángulo yo le voy a poner coordenadas. Ojo al nombre del asunto, ¿verdad? Las coordenadas son los valores, coordenadas, son los valores
que me indican dónde encuentro yo a ese triángulo. Si ustedes lo ven en la pizarra y lo tuvieran que llevar a su cuaderno, si lo tuvieran que llevar a otra parte, es más, voy a empezar con otro porque el triángulo lo puse en una posición. Voy a ponerlo aquí, un poquito más a la derecha. Si ustedes tuvieran que dar las coordenadas para que alguien supiera dónde está ubicado ese triángulo, tendrían que dar dos valores numéricos en medio de paréntesis y separados por una coma. Y la forma en la que damos las coordenadas es la dirección con respecto al eje X, la dirección con respecto al eje Y. ¿Cómo es eso de la dirección? Ah, ok. Ahí está mi triángulo. Yo voy a ver con respecto al eje de las X a cuál número se dirige él. Entonces, en este caso, el triángulo es 5 en las X. Ojo que eso va envuelto en paréntesis, separado por una coma y con un valor en Y. Entonces, en las X me dio 5. En las Y hago lo mismo. En las Y me dio 4. Entonces, la ubicación del triángulo es 5,4. ¿Se entiende? No mucho. Solo un poquito. Sí, profe, yo sí entendí. Necesito que me confirmen porque a veces me quedo ahí en el aire, ¿verdad? Patinando. Profe, pero vieras que no me acuerdo si fue en práctica de examen o en tarea que salió, pero como una estrella y había que poner si la estrella, bueno, los puntos a ver si estaban fuera o dentro de la recta y vieras cómo me costó, porque había unos puntos que sí estaban dentro y otros fuera, ¿De como las qué? hablando de los numeritos, digámoslo así. Entonces hicieron la estrella, entonces decían que este pico si estaba fuera o estaba adentro, pero digamos, tal vez una medida sí estaba adentro y la otra estaba como por fuera. La línea es eso, ellos. Sí, de hecho, digamos, inicialmente, perdón, inicialmente lo que buscamos es reconocer, ¿verdad? El espacio, saber encontrarlos, saber ubicarlos. Pero ya posteriormente lo que se hace es con figuras o con otras cositas, que ustedes sean los que averigüen, ¿verdad? Entonces, en este caso, lo que usted me cuenta es válido. Vamos a ver si interpreto lo que usted me dijo, porque ese ejercicio no lo he visto. Como que a usted le dieron, no sé, una figura. Bueno, yo para las estrellas sí soy muy malo. Como que le dieron una figura. Sí, es que ponían la figura y había que, digamos, ponían y decían de tal lado a tal lado, por decirlo así, digamos una recta, le ponían ahí como numeritos, exacto, y había que decir si esa parte estaba afuera o estaba dentro de, como de la escala o de estos numeritos, digámoslo así. Pero había una recta aquí adentro del dibujo. No, es que la estrella estaba como al puro centro de estas líneas que usted Ah, hizo. ya, ya, ya. Ok. Entonces Ok. ahí tal pico, digamos, estaba afuera o estaba adentro. Ok, ok, ok. Vamos a ver si yo puedo eh, interpretar un poquillo eso. Ok. Digamos que a ustedes les dan esa figura y les dicen, y ahora la pregunta es al revés. Dígame si el punto que se llama eh, 3,2 está dentro de esa figura. Sí, así exactamente. Oh, ok, perfecto. Entonces, vean que nosotros podemos, yo les puedo dar un punto y les puedo pedir que ustedes me digan quién es ese punto. Pero también les puedo dar al revés, las coordenadas y que ustedes busquen el punto. Recuerden que siempre que yo les dé los numeritos o que a ustedes les den en el examen los numeritos, porque el examen no lo hago yo, recuerden eso, siempre el primero tiene relación con las X y siempre el segundo tiene relación con las Y. Entonces, si yo les hablo a ustedes del punto 3,2, ese punto yo empiezo por ubicar en X al número 3, este es el eje de las X, aquí está el número 3, y en Y al número 2, el eje Y es el otro, aquí está el número 2. Entonces el 3 y el 2 se cruzan o están en la misma dirección aquí, en este puntico. Ven, ese punto va al 3 y también va al 2.
primero al 3 porque las X van primero y después al 2 porque las llevan segundo. Entonces, según la pregunta, el punto 3,2, que ya lo marcamos, ¿está dentro de la figura? No. ¿Quién se anima a ayudarme a encontrar un punto que sí esté adentro de la figura? Ahora sí entendí, profe, yo creo que esa tarea la hice mala, esa parte. Para que no sea por mucho. Esa parte, digamos que ahí entonces el 3 de la Y y el 6 de la X estarían dentro, ¿verdad? Muy bien, ahí está el 3, aquí está el 6. Estarían aquí a la derecha del dibujo, muy bien. Pero ¿cómo se escribe eso en el punto? ¿Cómo pongo yo en el orden? Ajá. 3,6 será. ¿Quién va primero siempre? La X. La Entonces X. sería ¿Cuántos X? 6. Eso es Sí, correcto. 6. 6,6. Muy bien. Eso que acabamos de hacer se llama un par ordenado. ¿Ok? Si nos fijamos, son dos valores, o sea, son un par de valores, pero están ordenados. Yo no puedo decir 3,6 o 6,3 pensando que estoy hablando de lo mismo, no. El 3,6 es una cosa y el 6,3 es otra. Perdón. Vean que el que acabamos de hacer es el 6,3. ¿Qué pasa si yo lo hubiera escrito al revés? ¿Quién es el 3,6? El 3,6 es el 3 en las X y el 6 en las Y. O sea, queda aquí arriba. Queda diferente, bastante lejos de la posición que yo quería reflejar. Por eso es muy importante recordar el orden. Siempre las X primero. X primero, Y después. En orden alfabético, ¿quién viene primero? La X. X, Y, Z, decimos en el abecedario. Ok, entonces es en ese orden. Primero las X, después las Y. Primero las X, después las Y. Primero las X, después las Y. Con respecto a eso, por lo menos a como lo estamos escribiendo y viendo en este momento, ¿alguna pregunta? Ok. Déjenme ver. Ok, esa es la tarea anterior, que algo habíamos hablado. Esta semana no había archivos, ya me acordé. Esta semana lo que había era un archivito de PowerPoint, si no me equivoco. Déjenme ver si lo podemos proyectar. Permítanme. Bueno, entonces ya vieron lo sencillo que puede resultar esto, ¿verdad? Pero eso sí, para que resulte sencillo, ¿qué vamos a necesitar? Vamos a necesitar mucho, pero mucho, pero mucho orden. La línea horizontal, ¿cuál eje es? La línea horizontal es el eje de las X. ¿Ok? Que no se nos vaya a olvidar eso. La que va acostadita se llama eje X. Ese es el valor que siempre voy a poner de primero. Siempre lo voy a intentar de primero. ¿Ok? Y la otra línea, la línea vertical, ese es el valor que yo más bien voy a poner de segundo. Ese se llama eje Y. ¿Ok? Eje Y. Eje X, eje Y. Muy bien. Cuando yo hago una combinación o cuando me dan una combinación, esa combinación básicamente está ordenada de esa manera. Primero las X y después las Y. Siempre. Siempre, 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 siempre. Pero siempre. Ok. Perdonen, pero aquí estamos con los problemas de siempre de la apertura de archivos. Ya voy llegando, creo yo. Vean, chicos, para este examen aún no he logrado buscarle los exámenes viejos de práctica. Se los paso en estos días. Hoy hay grabación del CONED. Ayer tuvimos otra grabación allá
en San Carlos, nos tocó ir, etcétera, etcétera. Entonces este tipo de cosillas también nos roban espacio. Entonces las disculpas por eso. La semana que viene se Pero supone que no tenemos clase porque es el examen, dígame. sale que hay una práctica para examen 2, hay que hacerla, tiene calificación. Correcto, desde el lunes les mandé a decir en el grupo del WhatsApp, y además ustedes desde el lunes que está abierta la plataforma tienen que entrar y tienen que entrar a leer donde dice las instrucciones y ahí dice porcentaje, entonces se dan cuenta que sí, que sí hay valor porcentual, que sí tienen que hacerla. Ay, ¿dónde estoy? Con razón, ahí nunca iba a llegar. Vamos a ver qué tal, si se trasladó bien eso. Ok. Bueno, ahí viene una explicación, ¿verdad? El eje coordenadas o plano cartesiano, al final es lo mismo. Ya vimos los nombres, ya vemos también un poquito los datos. Cuando nosotros hablamos de, más o menos, cuando nosotros hablamos de ejes coordenados, ya vimos el asunto. Eje de las abscisas o eje X, eje de las ordenadas o eje Y. Y algo que tal vez no les mencioné o no les aclaré mucho, el puntico donde ellos se cruzan, el puntico 0 en X y 0 en Y, se llama origen. Eso podría ser útil. Ya vimos que necesitamos primero ordenar los datos, ¿verdad? Así que, por ejemplo, esperaba que viniera más práctica. Ok, vamos a ver, esta. Doña Lupe nos ha dicho que su farmacia está dentro de una ciudad. Supongamos que deseamos saber la ubicación exacta de la farmacia Doña Lupe. Una vez que ya estamos en el centro, preguntamos a un policía para que nos oriente. El policía nos ha dicho que caminemos 5 cuadras hacia el este y 6 cuadras hacia el norte para llegar a la farmacia. ¿Ok? Entonces ahí es donde hacemos la referencia del uso del plano cartesiano. Este era el policía, el punto del centro. Y él nos dijo, camine 5 hacia el este. Recuerden que el este es la derecha. Y luego nos dijo, caminen 5 hacia el norte. Recuerden que el norte es hacia arriba. Entonces caminé 5 a la derecha. Ese valor está en el eje de las X. Y luego subí 6. Ese valor está en el eje de las Y. Entonces, si yo quiero saber dónde queda la farmacia, me voy al valor en X primero, que es un 5, le pongo una coma y luego el valor en Y, que es un 6. Ahí está la ubicación de la farmacia, el punto 5,6. A veces les hacen así como un problemita para que ustedes tengan que resolverlo de esa manera. O a veces les hacen un dibujo como este y les piden, dígame dónde queda cada punto. Vamos a acercarnos bastante y vamos a ubicar al punto A y al punto B que los tenemos en pantalla. ¿Quién se anima a encontrarme dónde queda, a indicarme, perdón, dónde queda el punto A? El punto A quedaría en el 4 de la X y en el 6 de la Y. Una línea para estar seguros que el punto A queda aquí en dirección al 4. Muy bien. Y también queda en dirección al 6 en Y. Entonces, ¿cómo se llama ese punto? ¿Cómo le pongo? Iba aquí adentro, pero como ya lo rayé con esa lineecita, ese punto es el punto 4,6. Exactamente. Eso es. Eso mismo es. Muy bien, chiquillos. Muy bien. ¿Cuál sería el B? -4,3. Excelente. Las X primero. Primero el -4 y después el 3. Muy bien. Muy bien, muy bien, muy bien. No, o sea, tengan mucho cuidado porque si es un marque con X van a venir las dos opciones, ¿verdad? Van a venir las dos y ustedes tienen que distinguir, recordar siempre la X primero, siempre la Y de segundo. ¿Ok? Por eso -4 va primero, porque está en el eje de las X, la línea horizontal. Muy bien. Vamos a las de abajo, al C y al D.
¿Quién me ayuda con el C? Perdón, me moví mucho y no se ven los números. ¿Quién me ayuda con el C? Menos 5, como Muy bien. Menos 5 menos 4, excelente. Profesor, ¿podemos llevar una regla? Y si quieren llevar una regla. Y ahí pueden ir trazando con la línea. ¿Quién sería el D? Bueno, el D debería estar aquí, seguro se corrió un poquito, ¿verdad? 1 menos 3. Primero la X, muy bien, el 1, positivo. Y luego el menos 3, que es la Y. Eso es, chiquillos, eso mismo es. Por ahí debe andar todo, las preguntas pueden acomodarse un poquito más, un poquito menos. Pero al final de cuentas, va por ahí. Va por ahí. Ok, bueno, importante esto ya como para cerrar, pues ya hoy nos ganó el tiempo. Los cuadrantes, ¿verdad? Vean que si yo me fijo en el eje X y en el eje Y, ellos dividen el espacio como en 4 sectores. Entonces esos sectores se llaman cuadrantes. Y los cuadrantes empiezan arriba aquí a la derecha y se cuentan en contra de las manecillas del reloj. Entonces aquí está el cuadrante 1, aquí está el cuadrante 2, aquí está el cuadrante 3 y aquí está el cuarto cuadrante. ¿Ok? Y esos 4 cuadrantes, lo que tenemos que hacer es, de nuevo, valorar un poquito dónde quedan los puntos. Por ejemplo, el punto menos 5,9. Entonces, yo sé que el menos 5 es en las X. Entonces, aquí atrás. Y el 9 es en las Y. Las Y es la línea que va para arriba o la línea que va para abajo. El 9 está positivo, entonces es en las líneas que van para arriba. Ya por allí el menos 5,9. ¿En cuál cuadrante quedó? En el cuadrante 2. Esa es mi respuesta. Ok, más o menos. Bueno, les decía hace un rato que nos tocó